comenzamos con esta mesa de inauguración de Galaxia Borges, Museo de la Eternidad, que es una nueva muestra temporaria, contra lo que dice la idea de eternidad, una nueva muestra temporaria del Museo del Libro y de la Lengua. El museo, creo que todos ustedes saben, depende de la Biblioteca Nacional, y por lo tanto cada muestra que hace el museo es una muestra hecha con todas las áreas de la biblioteca. Y esta en particular, que es una muestra grande, implicó el trabajo cooperativo con muchos de los compañeros que están cruzando la plaza, de todas las direcciones. Pero quería decir dos cosas antes de presentar la muestra, de presentar la mesa, perdón. Una de ellas es que tiene que ver con una idea que nos llevó a pensar esta muestra y el modo en que está planteada, que es casi un homenaje a la ficción. Somos los que hacemos este museo, somos en general personas que disfrutan mucho la literatura, que creen fervorosamente en la literatura y en la narración y en la poesía, y pensamos que esta muestra podía ser un homenaje a una pulsión fuertísima que tiene la literatura, que es pensar si hay algo más allá del tiempo, de la finitud y de la muerte, ¿no? Por eso pensar la eternidad. Quizás pensamos un poco esa idea para pensar la muestra con un tono que era el saber que todas las experiencias sociales, vitales y políticas son finitas, que las cosas terminan, que una vez tiene melancolía anticipada por las cosas que terminan, y que no es que atravesar esa relación con el tiempo, con el carácter que tiene la historia, implica hacer muchos esfuerzos interpretativos e imaginativos. Entonces, pensamos que nuestro modo de tratar ese presente era pensar lúdicamente y muy ficcionalmente la idea de eternidad. Entonces pensamos máquinas eternas en la literatura argentina, o máquinas de eternidad en la literatura argentina, que nos salieron casi todas ellas máquinas femeninas. Entonces, un poco esa fue la reflexión. Pensamos que esta muestra es que por primera vez tenía que atravesar todo el museo. Si ustedes la recorren, en el catálogo hay unos planos respecto de los lugares donde están las cosas, pero hay cosas de la muestra, instalaciones de la muestra en todos los pisos del museo, uno que no aparece en el catálogo, que es algo precioso para nosotros, que es el manuscrito en el primer piso de La trama celeste de Bioy Casares, junto con el libro, que es un manuscrito que atesora la Biblioteca Nacional y que La trama celeste, como muchos recordarán, tiene un eco de Blanquí. Entonces, son nombres que los de Blanquí, los de Nietzsche, los de Bergson, que están rodeando esta muestra sobre la literatura argentina y sus modos de pensar o de conjurar el tiempo. Pensamos esta muestra, les decía, como un homenaje a la ficción, pero también como con la decisión de dejar desplegar, permitirnos a nosotros mismos desplegar lo que portaba nuestra imaginación estética y artística al respecto. Fundamentalmente eso lo hizo el equipo del Museo del Libro y de la Lengua, que es un equipo de compañeros, trabajadores del museo, que tienen la peculiaridad de ser raros. Espero que no se ofendan. Son raros, son personas que hacen cine, hacen música, actúan, son artistas plásticos, son escritores y también son trabajadores del museo. Entonces, en esta muestra dijimos, bueno, que cada uno haga lo que sabe hacer. Lo que sabe hacer, que es no solo colaborar en un esfuerzo colectivo, sino también hacer arte, hacer videos, hacer películas, y que todo eso esté puesto a disposición del visitante. En ese sentido, no los voy a nombrar a todos, están en el catálogo, pero me parece que un compañero que estuvo, quiero mencionar a alguien en particular, que estuvo a cargo de la dirección de toda la puesta de la muestra, que es Pablo Licheri, estuvo...
lo aplauden y no está en esta sala, porque se esconde en estas circunstancias, creo. Se va a enterar después, pero seguramente está escondido. Voy a contar una anécdota para que imaginen esta escena. Hoy me llaman de Recursos Humanos de la Biblioteca Nacional para decirme que hay una situación muy irregular en el museo. Y que esa situación muy irregular en el museo es porque hay una persona que trabaja muchas más horas de las que corresponde y trabajó durante 31 días seguidos sin franco. Y entonces prácticamente me acusaron de estar generando condiciones anómalas. A lo que dije, bueno, si ustedes me van a poner obstáculos legales para tener un taller clandestino, no está bueno. Menciono ese caso porque me parece que hay algo que tiene que ver con la imaginación, la creatividad y el esfuerzo que puso cada uno de los compañeros, que es enorme, que tuvo que ver con esa violación de los reglamentos laborales, incluso que alerta a nuestros otros compañeros que dicen, ojo, que se están yendo al diablo cuando trabajan de ese modo. Algún otro compañero adelgazó alguna decena de kilos filmando un corto. Así que les recomiendo todas esas vías si quieren adelgazar, filmar películas, todo junto. No son vías sanas, pero nos divertimos, creo, haciéndolo. Entonces, fundamentalmente quería agradecerle a estos compañeros que son los que hicieron esta muestra. Y también a todos los compañeros que están cruzando la plaza, les decía, y en particular la gente de diseño gráfico que hizo un trabajo excepcional, un catálogo que supongo que ya todos ustedes tienen y que es magnífico, a los compañeros del Departamento de Comunicación que hicieron la invención de Morel, o esa instalación extraña de la sala de máquinas de la invención de Morel, y por supuesto, y también a dos artistas plásticos a los que convocamos para que hagan la curaduría del espacio del segundo piso y que hicieron un montaje precioso. Me parece que a los que no hayan llegado todavía al segundo piso les recomiendo que lo hagan, que son Santiago Rey y Paula Domenech. Esta muestra requirió muchísimas manos, muchísimas personas y fundamentalmente muchísimas personas pensando, creando y dejando que sus imaginaciones fueran tan ficcionales como la ficción a la que queremos homenajear. Queríamos que estuviera más o menos a la altura la materialidad de ese tesoro que es la imaginación literaria argentina y eso, ponerlo en el Museo Libre de la Lengua. Y muy fundamentalmente, alguien a quien no nombré, que es Horacio, que como director de la Biblioteca Nacional ha amparado todas las aventuras ficcionales de este museo. Como amigo las ha disfrutado y las ha acompañado y ha sugerido ideas y tiene la infinita generosidad de jugar con nosotros en cada una de las muestras. Así que les doy la bienvenida al Museo de la Eternidad, casi una redundancia, un Museo de la Eternidad, y los dejo con nuestros invitados para la mesa de inauguración, que son Soledad Kereillac, que es crítica literaria, que va a hablar en primer término, Andrés Ditela, que es cineasta, que va a hablar luego, y Horacio González, que le toca cerrar y decir algo que esté a la altura de lo que creemos de él. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches. En primer lugar, gracias por invitarme y por dejarme participar de esta muestra que me entusiasma muchísimo. Son autores que leo y releo y trabajo, y sobre todo el eje de las máquinas y lo que estas máquinas de eternidad, no todas, pero particularmente la de Bioy, nos lleva para los géneros fantástico en primer lugar, y también ese coqueteo tímido pero existente que tiene la literatura argentina, sobre todo la del pasado, con la ciencia ficción. Nuestra forma particular de hacer ciencia ficción, si bien el término es controvertido y siempre está ligado a una tradición más anglosajona, hay algo en la imaginación de Bioy que toca aristas cientificistas, que es lo que más me interesa y a lo que vuelvo una y otra vez.
Y a ello me voy a referir brevemente como introducción a esta inauguración de la muestra. Yo durante años trabajé muchos relatos fantásticos anteriores a los de Bioy, que son los de Quiroga, los de Lugones, los de Chiappori, Holmberg, los fundadores de ese coqueteo con la ciencia ficción o la fantasía científica en la literatura argentina, y siempre me pareció fascinante cómo esos escritores lograron tomar elementos del imaginario científico de su época, superponerlos a elementos espiritualistas, también muy vigentes en la época, y armar nudos argumentales que, si bien no se encontraban en la realidad circundante, hablaban mucho de su momento contemporáneo, es decir, son fantasías atravesadas por su historicidad. Me interesa cómo el registro tan alejado del realismo puede dar cuenta de una realidad histórica, quizás no a nivel de los acontecimientos, pero sí a nivel de las sensibilidades, ¿no? Y en este caso respecto de lo que es la ciencia en una época. Yo creo que Bioy Casares, cuando pensó su máquina de Morel, en primera instancia estaba mucho más conquistado por ese imaginario decimonónico de la ciencia que por su ciencia contemporánea. Encuentro en la máquina de Morel, después de transitar por estos autores que lo precedieron y por los que Bioy no sentía particular estima. De hecho, a Quiroga lo desdeñaron bastante en el Grupo Sur, y Quiroga y Bioy comparten una mirada similar respecto a los espectros y las proyecciones del cine, si bien tienen estéticas muy distintas, ¿no es cierto? Escriben diferente, pero tienen percepciones respecto del cine, los espectros, lo científico, que se tocan. Al leer la máquina, al leer la invención de Morel, pero sobre todo al leer cómo se construye esa máquina, al ver el perfil de científico que es Morel, al ver que esa máquina no es simplemente una proyección de hologramas, como nos gusta verlo desde la actualidad, sino que es una máquina que chupa la vida de esos seres. Incorpora el olor, el tacto, su volumen. Se trata de proyectar espectros mucho más reales que los de una proyección bidimensional del cine. Morel es un científico que trabaja por fuera de las academias, ¿no? Es un vanguardista de la ciencia en la década del 20, que es una figura muy presente en el siglo XIX y muy presente en los cuentos de Lugones, de Quiroga, de Holmberg. Y la forma de representar mecánicamente la eternidad es una forma de pensar muy deudora del siglo XIX, que yo diría que en el siglo XX ya está perimida si pensamos en las teorías científicas que irrumpieron en el siglo XX con Einstein, con Planck, hasta si pensamos en el psicoanálisis en otra área que no sea la científica dura. En el siglo XX predominan esas teorías que no se corresponden con nuestra experiencia de los sentidos, con esa imaginación mecánica del mundo, con esa idea de que el mundo puede resumirse en una tabla periódica de los elementos y que lo único que falta es completar la tabla, pero la tabla ya existe, ¿no? Esa percepción mecánica del universo, esa percepción de que lo científico es aquello que explica un mundo imaginable, cognoscible, es muy propia del siglo XIX. Y la forma en que Bioy Casares concibe su máquina de Morel, me parece que está todo el tiempo dialogando con teorías del pasado que con teorías contemporáneas. Y muchos de sus cuentos prueban ello. Pensemos en otro cuento que también participa de la ciencia ficción argentina, que es la Trama Celeste, cuyo manuscrito están exhibiendo en la muestra. La Trama Celeste habla de atravesar el espacio-tiempo y acceder a diferentes dimensiones, ¿no?, del espacio-tiempo. Ahora bien, ¿cómo se logra eso? A través de un pase magnético, algo más decimonónico imposible, que se corresponde con las sociedades de magnetismo que proliferaban en Europa y que Argentina tenía la suya, ¿no?, dirigida por un químico muy reconocido, cuyas revistas están en la Biblioteca Nacional. Es un pase magnético el que hace atravesar las dimensiones del espacio-tiempo, y las referencias son bien viejas. La Society for Psychical Research de Londres, que era una sociedad donde se estudiaban los fenómenos paranormales, se cita un medium espiritista que efectivamente era muy famoso en la década de 1890. Hacia el final se cita Blanqui, es decir, un militante socialista, pero que escribió un tratado de astronomía totalmente especulativo, poético. Y este cuento se escribe en 1944, es decir, no está dialogando con la ciencia contemporánea. Lo mismo pasa con En memoria de Paulina. Ahí también se habla del amor. ¿Y cuál es el caso fantástico? Es la aparición de Paulina debido a la proyección mental del celoso, ¿no?, que piensa intensamente en Paulina y puede materializarla, puede materializar ese fantasma y hacerlo real. Entonces,
todo este imaginario cientificista residual que maneja Bioy para crear, en el caso de Morel, su máquina, su científico ajeno a la academia, sus espectros, que son espectros corpóreos, no son simplemente fantasmas, no son simplemente proyecciones, son restos de una vida que fue y que carga con esa vida, porque recuerden que la máquina de Morel cuando filma extrae la vida y la gente muere, las plantas mueren. Y ese resto vital que tiene la imagen se proyecta luego hacia la eternidad, ¿no? Ahora bien, esto que remite hacia el pasado y que está presente también, por ejemplo, en referencias al espiritismo o a las creencias folclóricas de que cuando uno es fotografiado el alma es retenida, que son creencias que poseen varios pueblos indígenas de América, estas referencias hacia el pasado se cruzan con referencias quizás más contemporáneas que tienen que ver con la experiencia del cine concretamente. En última instancia, yo creo que la invención de Morel no es más que un rodeo por la ciencia ficción cientificista para hablar de la experiencia de erotismo y amor que despiertan las películas en el cine. Es decir, no es más que el testimonio fantástico de la experiencia de un espectador del cinematógrafo. Y en este sentido a mí siempre me resultaron muy útiles las ideas de un antropólogo cultural que se llama Edgar Morin, que escribió en la década del 50 un libro de muchísima vigencia para estudiar estas fantasías que se llama El cine o el hombre imaginario. Él ahí estudia el surgimiento del cine como fenómeno cultural. Menciona la obra de Bioy en algunos momentos porque le parece muy significativa como tramitación literaria de estas experiencias. Y en un momento dice algo que es muy interesante, que en muchas obras literarias, entre ellas las de Bioy, es posible captar el pasaje del cinematógrafo al cine. Es decir, Bioy da cuenta de ese momento en que el cine, con su surgimiento como prodigio técnico, como máquina científica con la cual se podría estudiar a la humanidad, va pasando, se transforma de maravilla técnica a universo de representaciones afectivas, de proyecciones emocionales del espectador, a universo simbólico de ficción. El cine son esas dos cosas, es el prodigio técnico, es esa máquina que proyecta fantasmas, pero también es esa máquina en donde empiezan a representarse historias que despiertan pasiones entre los espectadores. Y lo que dice Morin es que gracias al cine se descongela una herencia que es primitiva en nuestra historia cultural, que tiene que ver con el animismo, que tiene que ver con la atribución de vitalidad a las imágenes, que tiene que ver con el miedo a las sombras, solo que renombrado en un lenguaje moderno, tecnológico, en una sociedad en la que la magia no es la que organiza la vida social, pero en la que no somos inmunes a la magia de la representación. Entonces, en el cine también está lo nuevo, es el prodigio de la ciencia del siglo XIX, de los últimos años del siglo XIX, pero también habitan los mitos primitivos, el mito del doble, el mito del espectro que carga vida, el mito de las sombras. Yo siempre cuento en mis clases una anécdota que es personal, pero es muy ilustrativa y confirma todos esos libros de psicoanálisis que uno lee, en la que mi hijo de 2 años vio proyectada su sombra en un ambiente de nuestra casa que no solía estar en penumbras. Había una luz prendida baja, entonces su sombra se proyectó gigantesca sobre la pared. Y él se asustó mucho y me dijo, ¿eso qué es? Claro, era una reacción bien primitiva, previa a la conciencia de sí, de la sombra como otro. Y yo le dije, no te preocupes, eso es parte de vos. Mové la mano y la sombra se va a mover. Eso es parte de tu imagen. Y cuando empezó a moverla, bueno, estalló en risa, ¿no? La forma de conjurar el miedo. Se reconoció esa sombra como parte de sí, ya no lo objetivó, ya no lo hizo otro, ya no era el doble, ¿no? Morin dice que algo de esta superstición cultural que está presente está revivida en el cine. Somos conscientes de que es ficción, pero no por eso somos inmunes a la magia que eso produce. Y me parece que en los relatos en el relato de la invención de Morel, pero también, sobre todo, en los relatos previos de Horacio Quiroga sobre el cine, está presente esta mirada fantástica ante la más realista de las máquinas, ¿no? Ante la más realista de las técnicas de presentación que es el cine. Esta idea de que ante una representación hiperrealista la recepción igual es fantástica, porque es el tomar aquello que se está viendo como magia, ¿no? Como duplicación de lo real. Bien, y les decía que la invención de Morel para mí era como el testimonio en clave fantástica y proto-ciencia ficción del testimonio de un espectador ante la sala de cine, porque el náufrago, en última instancia, siente un amor
bastante solipsista hacia esa imagen de Faustín que se repite hasta la eternidad. Y si bien no hay pantallas, la sensación unidireccional de ese enamoramiento es propia del espectador que proyecta afectividad y atracción hacia los fantasmas del cine. Y Edgar Morin dice que hay dos grandes atributos del cine, que son la fotogenia y el mito del cine total, que creo que en Bioy Casares son muy estructurales de su ficción. Él dice que la fotogenia es esa capacidad que tiene la foto, y por extensión el cine, de portar ese extra de magia, de vitalidad, esa sugerencia de que detrás de esa pantalla o de esa foto hay algo más que un mero dibujo, hay vida ahí. Las fotos de las personas que han muerto nosotros las atesoramos como si ahí hubiese una presencia real. Al mirar una foto uno mira mucho más que una imagen, uno sospecha un trasfondo, y lo mismo sucede con las películas. Sobre todo cuando estamos en estos años tan cercanos al prodigio técnico del cine. Quizás nosotros estamos sobresaturados de cultura audiovisual y quizás la magia no pase por ahí. Las mejores fantasías de ciencia ficción tienen que ver con la conectividad, con enchufarnos máquinas y sentir a través de ellas. Pero en la década del 40 todavía esa bidimensionalidad del cine sugiere esa metáfora de Quiroga de que la energía galvánica de esas luces posee mucho más que simplemente un reflejo. En el cuento El vampiro, el espectador y experimentador de las ciencias, Rosales, dice: no, a mí no me engañan. En la pantalla de cine, esas mujeres tienen algo de lo real, porque una platea masculina entera no puede ser engañada por un reflejo de luz. Ahí hay algo más, ¿no? En Bioy esto está trabajado de manera más compleja, pero está presente. En definitiva, la fotogenia es ese atributo que tiene Faustín, que no solo irradia Faustín y enamora al náufrago, es también lo que el náufrago proyecta sobre esa imagen. Es toda esa proyección de afectividad, proyecciones subjetivas sobre esa imagen que hace que él se enamore de esa especie de reflejo que no le da nada, ¿no? Más que una insinuación de presencia o un simulacro de presencia. Y por otro lado, el mito del cine total también está presente en Bioy, porque Bioy lo que hace es sacar el cine de las cuatro paredes de la sala y de la pantalla y arrojarlo al mundo, ¿no? Es como la utopía de un cine que proyecta sus imágenes en la cotidianeidad, con las cuales podamos intermediar sin la bidimensionalidad de la pantalla, ¿no? Con el espectro cinematográfico directo que posee alguna corporeidad. Y en última instancia, creo que, como en muchos cuentos de Bioy Casares o novelas, este rodeo por la ciencia, este mito moderno, esta construcción híbrida entre lo fantástico y la ciencia ficción, no es más que justamente un rodeo que da Bioy para hablar de una realidad que trasciende la anécdota cientificista, que en este caso tiene que ver con las pasiones, que tiene que ver con el enamoramiento, que tiene que ver con la construcción del objeto amado ideal, en este caso esa proyección eterna. En otro relato muy tardío de Bioy, que es Dormir al sol, también hay todo un rodeo por la ciencia psiquiátrica para hablar en realidad de lo que es ese amor matrimonial, de lo que es el tedio de una mujer enloquecida, esa metáfora entre la mujer y la perra, con todas sus connotaciones políticas también, ¿no? Que eso tiene en la década del 70, pero dejando de lado eso, está la sensación de que Bioy tiene esa habilidad para montar sobre su mito tecnológico reflexiones sobre, en este caso, el amor y las relaciones humanas. La buena ciencia ficción no hace otra cosa que eso, ¿no? En definitiva, si bien es una ciencia ficción blanda, lo que interesa es que ese rodeo tecnológico nos lleve a una reflexión que tenga que ver con los grandes temas existenciales, pasionales, identitarios. Y en este caso él está hablando del amor en la experiencia tecnológica, de ese amor que se despierta con los espectros de la luz, de ese amor que se despierta en una era de medios de comunicación masivos. Creo que si hay algo que diferencia a Bioy y a Borges es esto. No creo que Borges haya participado nunca de este tipo de sensibilidad, si bien obviamente lo conmovía la eternidad y escribió sobre ello, no creo que haya sido tentado por las máquinas intermediarias. Me parece que es Bioy quien representa esa vía, esa pasión. Si bien ambos leen a Wells, me parece que es Bioy el que sabe aprovechar el legado de esa buena lectura, entre otras. Y así como en el Aleph, Borges logra hablar de
la eternidad y la caducidad, ¿no? A partir de esa transformación del paisaje urbano que da cuenta de que Beatriz Viterbo ya no está presente y que su existencia ya trascendió y pasó, digamos, o sea, no trascendió, digamos que dejó de estar presente. Borges resuelve eso a través de esas percepciones instantáneas, a través de esas construcciones imposibles como ese Aleph. Me parece que Bioy sí se permite el cientificismo, pero creo que ese cientificismo es el cientificismo más decimonónico, mecánico, correspondiente con los sentidos, que le ofrece una tradición anterior y con la cual se siente más cómodo para construir estas ficciones, a medio camino entre la ciencia y el ocultismo, y en el género a medio camino entre la ciencia ficción blanda y lo fantástico. Bueno, esas son mis breves observaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo también voy a hablar de fantasmas. Yo ahora voy a hacer un chivo, tengo una película que se llama 327 cuadernos, que está en cartel, que hice con Ricardo Piglia. Pero 20 años atrás hicimos otra película con Ricardo Piglia sobre Macedonio Fernández. Y quería empezar mostrando unos 5 minutos de esa película, un pedazo un poco agarrado al azar, que empieza con Ricardo Celarayán acá en pantalla. Entonces, si podemos apagar la luz, 5 minutos, gracias. Y yo me doy cuenta en situaciones que me han pasado que me acuerdo por Macedonio. La otra vez yo caminaba en dirección al Colón por la calle como Cerrito, una de esas, y al torcer hacia la Plaza de la Valle me ataja un fotógrafo, padre de una pianista famosa, una cosa, de un hombre en el extranjero, y me dice: usted seguramente va al Colón. Digo, yo no voy al Colón. Ah, yo creí que usted iba al Colón. Y entonces quería avisarle que el concierto de hoy se suspendió hasta el viernes. Entonces yo le dije: bueno, yo no iba al Colón, pero de todas maneras, muchas gracias. Bueno, esa es una situación típicamente macedoniana, que yo ni me acordaría de ella si no me la hubiera cantado en otras historias macedonios. Elena de Obieta fue el gran amor de Macedonio Fernández. Cuando ella murió, Macedonio abandonó todo y empezó a vivir sin nada, como una asceta o un místico. Elena se convirtió en la eterna, en la que persiste más allá de la muerte. Este es el cajón de Macedonio. A través de una serie de objetos, mi idea es como reconstruir el personaje de la novela de Ricardo Piglia, ¿no? Entonces, de pronto aparece esta latita que contiene el alma de Elena y algunos otros objetos que tienen que ver con la historia de él, o por lo menos con una reconstrucción o construcción que yo hago de ese personaje, ¿no? Este es el cajón de Elena, la mujer de Macedonio. Elena y algunos otros mueren en el hospital. Sí, las muertes en los hospitales son terribles. Son las paredes de hospital, ¿no? Los azulejos sucios, amarillentos, ¿no? Yo sentí la necesidad de poner la presencia de Macedonio, pero no la quería hacer tan explícita finalmente, ¿no? Este es el cajón del ingeniero ruso. Macedonio le pide al ingeniero que fabrique la primera máquina de Elena, una máquina que iba a perpetuarla.
hacer un esfuerzo titánico para conseguirlo. Pues había que hacer ese esfuerzo para que su hija no muriese. Si yo conseguía detener el tiempo, si yo prolongaba indefinidamente ese instante, mi hija no podía morir, puesto que no llegaría nunca el momento señalado para su muerte. Una locura. Bueno, ahora les voy a mostrar la máquina de la mujer de Macedonio, que tiene una luz que titila. Vas a estar vos que se te va a vislumbrar a través de un tubo transparente. Y ese tubo estará lleno de cables y demás, pero vos vas a estar como una mujer, no como una máquina. No. Va a estar dentro de una máquina, pero no sos una máquina. ¿Sí? ¿La última mujer? Tocamos todas, hacemos la escena entera. Ahí es donde llevaba Macedonio Fernández las cartas y las fotografías de Elena. Cuando muere mi madre yo tengo 7 años. Él tenía en ese momento, en el año 20, 46 años, 45 o 46 años. Mamá tenía un poco menos, 42, murió 42. No. Elena de Obieta, bella muerte. No eres muerte quien por misterio pueda a mi mente hacer pálida cual eres. Si he visto posar en ti sin sombra el mirar de una niña, de aquella que te llamó a su partida y partiendo sin ti, contigo me dejó. Yo tengo la impresión que todas estas distintas prácticas alternativas, vamos a llamarlas así, que Macedonio realizaba, la campaña presidencial, la comuna anarquista, cierta noción de la pasión, vamos a decir así, confluyen en determinado momento en lo que va a ser su obra máxima, el libro futuro, el Museo de la Novela del Eterno. Hasta acá, sí. Bueno, si quieren ver la película está en Vimeo. La eternidad es cómo sobrevive alguien y su obra, tal vez, en el caso de un escritor, después de la muerte, ¿no? Es un poco hablando de fantasmas. Elena sobrevive en la máquina que Macedonio le encarga al ingeniero ruso, según lo imagina Ricardo Piglia en La ciudad ausente, que es la novela que él había publicado en ese momento. Esa máquina es una máquina para contar historias, para contarle historias a Macedonio, pero mejor dicho, para producir historias. Y en realidad, esa máquina es de alguna manera la propia literatura de Macedonio. Es, como dice Roberto Jacobi en otro momento de la película, como un software que otros pueden usar para contar o fabricar historias. Un software libre, podríamos decir ahora.
De hecho, en alguna medida eso es lo que hizo Borges con Macedonio, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, con la idea de la literatura potencial, ¿no? Estaría bueno que alguien contara una historia, ahora no tengo tiempo, pero es como que tira ideas. Por ejemplo, la trama del traidor y del héroe, no sé si recuerdan ese cuento. Tiene muchas veces ese tipo de ideas que vienen directamente de Macedonio. Y la otra idea inversa, que es más o menos la misma, que es comentar obras inexistentes, ¿no? Entonces, también alguien podría hipotéticamente escribir esa obra que no existe. Y por supuesto, no solo Borges, sino el propio Ricardo Piglia toma esa idea. De hecho, la máquina Helena no solo sobrevive a la propia Helena, y así le hace compañía a Macedonio, también sobrevive a su creador, a Macedonio, y queda sola. Es un poco el drama de la ciudad ausente y sobre todo acentuado en la ópera que hicieron Ricardo Piglia y Gerardo Gandini, que aparece ahí en los ensayos. Entonces la máquina queda sola y entonces para sobrevivir necesita que otros la sigan usando. Otra forma de sobrevivir, de lograr la eternidad, es a través de la reencarnación, ¿no? Yo, no sé si algunos sabrán, yo soy medio hindú y bueno, entonces la reencarnación es algo que me viene naturalmente. Entonces otra idea que charlamos con Ricardo en aquel momento cuando hicimos el documental de Macedonio era que en la película Macedonio sobrevive en su reencarnación, es decir, en las encarnaciones actuales en ese momento, hace 20 años, de quienes encarnan el espíritu de Macedonio, encarnan de alguna manera a Macedonio. Entonces quienes participan y hablan en el documental no son necesariamente expertos en Macedonio o quienes lo conocieron, sino que son quienes encarnan hoy distintos aspectos de Macedonio. Entonces tenemos, por ejemplo, a Roberto Jacobi, que encarna, sería el macedonio artista conceptual, avant la lettre. Y a la vez es el macedonio del complot entre amigos, el de la campaña presidencial, desde el underground sería, y la subversión de la vida cotidiana. Él, no sé si recuerdan, tenía un plan para hacer una campaña presidencial que era lograr una serie de desajustes en la vida cotidiana, por ejemplo, hacer que las cucharas se disolvieran cuando uno iba a revolver el café, o que uno levantara la sal y fuera demasiado pesada, o que los escalones fueran de distintos tamaños, entonces sería difícil subir y bajar las escaleras, y que entonces surgiera como un reclamo de insatisfacción que el candidato llenaría esa necesidad. Y Roberto Jacobi ha hecho ese tipo de cosas. También es el macedonio creador de sociedades utópicas, ¿no? Como aquel episodio en que Macedonio y Molina Bedia planearon hacer una comuna anarquista en el Alto Paraná. De esa manera, Roberto Jacobi, por ejemplo, ha hecho inventó una moneda alternativa de intercambio que fue el Venus. Realizó experiencias de comunidades artísticas, como fue la comuna de la Chacra, bueno, entre otras iniciativas. Todo eso no está en la película, pero es lo que autoriza, por ejemplo, la presencia de Jacobi como testimoniante, lo que le da autoridad para hablar de Macedonio, lo que hace que él pueda hacer funcionar la máquina. Ricardo Celarrayán, que vieron recién,
ese escritor de la estirpe de los reclusos, de los escritores que viven y escriben como Macedonio, en papeles que se pierden en una piecita de pensión. Zelarayán encarna a ese Macedonio y al mismo tiempo el Macedonio del humor absurdo, del pensamiento paradójico, del generador de vacío, ¿no? Para llenar, para que otros lo llenen. Y de hecho, por ejemplo, esta película una vez la pasaron en una biblioteca pública, en un barrio, y vinieron unos chicos, unos poetas jóvenes, que venían porque les habían dicho que estaba Zelarayán en la película, que era como las únicas imágenes que existían de Zelarayán. Entonces, a veces las películas tienen eso, que cobran otra vida, distinta de las intenciones del director. Y por supuesto está Adolfo de Obieta, que aparece acá leyendo el poema de Macedonio en el manuscrito ese increíble. Es el hijo de Macedonio y también, en alguna medida, el responsable de que yo creo que el 50%, por no decir el 90% de los textos de Macedonio que no llegaron a través de él. Primero, gracias a que él, que había sido abandonado por Macedonio cuando era chico, cuando Macedonio de alguna manera abandonó todo, como dice Ricardo, cuando murió Helena, él lo ayudó a Macedonio a volver a escribir, volver a reunir los papeles. Si algo se publicó de Macedonio, en buena medida fue gracias a Adolfo. Y una vez muerto Macedonio, reunió también papeles dispersos y además era el único que podía descifrar los cuadernos de Macedonio, la letra. Macedonio tenía unos cuadernos que yo tuve la suerte de ver y tener en mis manos inclusive, que eran increíbles porque estaba todo mezclado, la lista de compras, comienzo de una novela, reflexión filosófica, carta, y encima escribía, para ahorrar espacio en el cuaderno, escribía encima de lo que ya había escrito, con otro color. Realmente era muy difícil de leer, pero a la vez solamente ver eso creo que fue lo que más me influyó en mi vida, solamente haber visto lo que hacía Macedonio con sus cuadernos, como una libertad de poder, se puede hacer cualquier cosa entonces. Y Adolfo incluso, en el límite, es coautor o directamente autor de muchos textos de Macedonio, porque cuando no entendía algo o cuando se encontraba con un texto que le parecía inconcluso, demasiado inconcluso, porque todo Macedonio es inconcluso, lo consultaba con Macedonio. O sea, Macedonio es muerto, pero Adolfo, que también participaba así muy tardíamente de ese espíritu decimonónico al que vos estabas aludiendo, de la teosofía, él tenía reuniones en su casa mediúmnicas y se comunicaba con Macedonio, entonces Macedonio le aclaraba las dudas. Y por supuesto el propio Ricardo, ¿no? Es una especie de encarnación en la película de ese Macedonio que reúne a los amigos, como Macedonio creo que era La Perla del Once. No sé si me estoy confundiendo Macedonio con Tanguito, pero me parece que sí, que increíblemente sucedía en La Perla del Once. En la mesa de café imaginaria del documental, en este caso, los reúne Ricardo. O tal vez en el cuaderno de Ricardo, apoyado en la mesa del café El Cervatillo de Riobamba y Charcas. Entonces, la eternidad es una historia de fantasmas, a ghost story, de hechizados, de casas embrujadas. Recuerdo el comienzo de la novela autobiográfica de André Breton, el pope del surrealismo, Nadia, que acabo de releer, es realmente muy buena. Dime quién te habita o te ha embrujado y te diré quién eres. Algo así, lo cito de memoria. Dime quién te habita o te ha embrujado
y te diré quién eres. Entonces se podría decir que Ricardo Piglia, en este caso, fue embrujado por Macedonio, que Macedonio lo habita, como un fantasma habita una casa embrujada. Y que esa es la manera de Macedonio de ejercer la eternidad, colonizar, embrujar a otro. Y ya que estamos, nada más parecido a una casa embrujada que un museo, ¿no? También pienso en la casa de los Usher, de Poe, que se sostiene en pie porque hay un muerto que lo sostiene, o alguien que está casi muerto, hasta que de pronto se derrumba, cuando el espíritu lo abandona. Y en los documentales hay algo de ventriloquismo, ¿no? Como Chasman y Chirolita. El director, ya estoy hablando como Maradona en tercera persona, el director habla a través de la voz y el cuerpo de sus personajes. La combinación de sus voces dice lo que el director quiere decir, hasta cierto punto. Porque también sucede al revés, que los títeres son títeres endemoniados, poseídos, o peor, con la capacidad de poseer a quien los manipula, al presunto titiritero, que se vuelve títere. Y el espíritu que los posee es el de aquello o aquel del que están hablando. Es decir, Piglia y todos los demás, y el mismo director, terminan poseídos por el espíritu demoníaco de Macedonio, que ha sido convocado en esta incauta sesión de espiritismo cinematográfico. Y es Macedonio, el gran titiritero, encima lo repito la palabra, que maneja los hilos de la eternidad. Como dijo su discípulo en ese famoso texto, Borges y yo, no sé cuál de los dos escribe esta página. Termino con una reflexión sobre otra película. Hace poco murió Alejandro Rusovich, que era el último de los discípulos argentinos de Witold Gombrowicz, como todos saben, escritor polaco que vivió en Argentina 23 años. Esos discípulos, le contaba recién a Horacio, lo recordábamos en realidad, filmamos con Alberto Fischerman, yo era su asistente y colaboré en todo el proceso de la película, guionista, hace más de 20 años. La película se llamaba Gombrowicz o La seducción. Y la palabra seducción también me parece que podría ser reemplazada por otro título de Gombrowicz, que es Los hechizados, ¿no? Que son los 4 discípulos de Gombrowicz que aparecen en la película. Volví a ver la película y me impactó cómo los discípulos, que eran jóvenes, muy jóvenes, de 20 y pocos años cuando conocieron a Gombrowicz, quedaron por el resto de su vida marcados por esa huella de Gombrowicz. Y Rusovich me dijo una vez que esas huellas que dejó Gombrowicz en ellos constituyen su obra maestra secreta, es decir, la obra maestra secreta de Gombrowicz, la huella que dejó en ellos. No es que ellos sean la obra maestra, sino que es la huella. La leyenda de Gombrowicz, que ellos, los jóvenes, los entonces jóvenes discípulos, que están todos muertos, encarnarían durante el resto de sus vidas. Leyenda que sin ellos no hubiera existido. Y Gombrowicz como autor no sería el mismo sin la leyenda. Entonces la eternidad, esa es la última reflexión, la eternidad de algunos autores como Gombrowicz y pienso yo como Macedonio, no vive solo en su obra, en su obra, sus libros, sino en esta obra secreta
que son sus huellas. Eso es todo, gracias. Bueno, a mí me parece que estamos en una situación donde se hace fuerte la pregunta de la continuidad, traducción o copertenencia entre las artes, en principio entre la literatura y el cine. Y si extendiéramos más esta habitual comparación, en el sentido de qué los diferencia, cómo uno puede traducir a otro, podríamos agregar la escultura, las figuras de cera, los parques de diversiones, que son una forma de la diversión, pero también del movimiento y del azar. Y lo que está ocurriendo en el museo en este momento es un imposible, digamos. Es un imposible provisorio también, porque en general se busca desesperadamente una suerte de traducción que, aunque sea un canal secreto subterráneo, pueda vincular una ficción literaria a una ficción cinematográfica, siendo tan diferentes sus metodologías, las actitudes con las cuales asistimos a una obra y otra. Una puede ser el lector solitario y recogido, y la sala de cine todavía sigue teniendo vigencia, o la gente reuniéndose para ver una película. Es difícil reunirse para leer una novela, aunque a veces se organizan espectáculos para leer, por ejemplo, Eterna Cadencia. Una vez me invitaron a ser parte de una lectura de Martín Fierro, sin preguntarme si yo encontraba gracia en ese tipo de experiencia. Pero aunque no la encontraba, hay una gracia oculta y que incluso estaba pila también como lector. Después seguía otro y otro. Es decir, también es una maniobra desesperada por ver si algo teatral puede acompañar en la lectura el modo habitual en que diríamos, no, déjalo, leo yo solo, ¿no? Eso lleva muchos de los temas que aquí tanto Soledad como Andrés y Pía estuvieron, y lo haremos eternamente, digamos. ¿Cómo se produce ese efecto de traducción? Se me ocurre un ejemplo tonto. ¿Cómo traducir El Busca del Tiempo Perdido de Proust al cine? Bueno, alguien lo intentó, un director, pero no me acuerdo el nombre, a lo mejor Andrés se acuerda. Hay una de Raúl Ruiz. No fue Ruiz. No. Es exactamente, sí. Y bueno, a mí no me gustó, pero sin embargo ver a Alain Delon haciendo del señor Swan algo inquieta. Es decir, uno lo sabe imposible y al mismo tiempo, no sé si necesario, que esa es una frase de los estructuralistas, ¿no? Imposible pero necesario. Que los estructuralistas creen resolver con esa frase todo, o sea, el azar y el método. Y no, a mí me pareció interesante como ver a Alain Delon como San Martín, o como ver a Erdosain como Delon, ojalá, porque también hubiera sido un acontecimiento. Halcón, y verlo con este otro chico que lo hizo ahora, Valenzuela, que lo hizo también, creo. Diego Velázquez, no Valenzuela. Bueno. Que lo hizo muy, muy bien, con una voz mimosienta al final que uno no imaginaba. Entonces, ¿puede el cine agregarle algo a lo que la literatura hubiera querido decir si hubiera sido más diestra? Difícil, porque en realidad son las artes intraducibles, motivo de las grandes reflexiones sobre quienes han una y otra vez vuelto sobre ese tema. Es traducible el Laoconte como escultura a la poesía de Virgilio, que habla de Laoconte, la Eneida. Bueno, la respuesta del optimista siempre serán traducibles las artes, con tanto que verifiquemos la diferencia que hay de percepción y de materiales que se usan para constituirlas, cada una de ellas, en artes autónomas. Pero hay que convenir que es difícil hacer esa experiencia. Y al revés, la literatura en arquitectura también es difícil. Y esto nos pone más cercanos al mundo de Borges, donde hay
muchos ensayos arquitectónicos que evidentemente forman parte de una arquitectura delirante, pero que tiene simetrías posibles de ser pensadas, como las bifurcaciones permanentes de un modo de narrar que se trasladan a las formas arquitectónicas, por ejemplo, en La muerte y la brújula, o también en El jardín de los senderos que se bifurcan. En ese sentido, la relación o las menciones al edificio Comega en la literatura de Borges, como si fuera un tipo de líneas que no convienen a cierto tipo de relatos, digamos, un tipo de construcción racionalista de los años 30. Pero, de todas maneras, el desafío de hacer esa traducción existe. Esa traducción, digo que es desesperante, porque pone a las personas en una situación muy límite en relación a que querrían que las artes tuvieran principio y fin y que se engloben a sí mismas en un conjunto de preceptivas que son de por sí pensables por el espectador si es el cine, por el lector si es una novela o si es una poesía, y por el espectador urbano si es un edificio, si tiene ganas de convertirse en espectador urbano en vez de ciudadano meramente político. Y también pensé muy rápidamente, porque deben abundar los ejemplos, que se pone a dar ejemplos hay que castigarlos, decirle hay 100.000 ejemplos mejores. Me acuerdo un análisis de Todorov sobre cuentos muy interesante, pero lo recuerdo muy vagamente. Analiza la metamorfosis de Kafka y hace planos de cómo sería ese cuarto, cómo estarían dispuestos los muebles. Y de hecho son diseños arquitectónicos respecto a una descripción que no los a tranquilizarnos para decir sí, es posible hacer este tipo de crítica y pensar esta transfusión o transfiguración entre ámbitos diferentes y quedarnos tranquilos en relación a que entre el cine, la literatura, la escultura y entre, como dice el catálogo del museo, entre un museo y la realidad puede haber traducciones. Bueno, ese es el tema de este museo en general y de esta obra en particular. Me parece que se puede abordar de dos maneras. Uno, dejándose atemorizar por la imposibilidad y decir que fue un ejercicio sobre lo imposible hacer esto y por lo tanto tiene un humor imbatible, un humor muy profundo y hay que verlo con un profundo humor. Y otra es decir, no, nos indica que esta traducción es posible, nos tranquiliza en relación a que un conjunto de televisores que funcionan mal y que a veces se llaman videoart pueden representar una escena literaria de Bioy Casares que ya en sí mismo es un tropiezo respecto a la traducción, ya es en sí mismo la invención de Morel una invención imposible. Como bien decía Soledad, le quita la vida para transfundirla a otro espacio, que es un espacio irreal, donde hay uno que sí está vivo y quiere enamorarse de un espectro. Entonces eso hay que convenir que origina la misma pregunta, o aceptamos que eso es posible y esa posibilidad nos tranquiliza en relación a que el arte nos deja en posesión del secreto y la llave que nos da el traslado de un mundo a otro, y en ese sentido toda clase de metáforas nos ayudan para decir esta es una metáfora que literalmente corresponde a tal imagen cinematográfica, o tenemos la conciencia de que hay un museo que se investiga a sí mismo, que es lo que creo que Pía y sus compañeros de trabajo acá con justa razón me parece que han querido hacer. Puedo no decir lo correcto, pero me parece que en este caso la comparación sería con lo que antes me pareció que podía invocar, un parque de diversiones, que es el origen en gran medida de las grandes experiencias científicas, artísticas. Es decir, hay un subsuelo de divertimento y de práctica mecánico-científica que se toma un poco en broma, que se lo hace para divertirse. Me parece que acerca mucho cualquier forma de la ciencia y del arte contemporáneo a sus orígenes alquímicos o esotéricos, o espiritistas también. Entonces, todos esos temas están aquí presentes y yo agregaría, ya que Borges efectivamente fue más reacio a este tipo de experiencias, aunque no olvida el teatro. En el tema del héroe nos invita
a imaginar que podría haber, aunque él mismo lo dice, que es absurdo que ya la historia copie la vida o la vida copie la historia, ¿cómo va a copiar el teatro? Pero sin embargo termina con una suerte de invitación a que nos convenzamos que una obra de Shakespeare podría estar presente en un desenlace histórico en relación a una guerra civil o una guerra anticolonial. Asombra que haya una traducción tan política que enseguida se disuelve. Es decir, el gran traductor, que sería el traductor del teatro a la investigación histórica y a un episodio propiamente histórico y a un modo de narrar, o sea, una estructura narrativa, nos diga, sí, todo esto es posible, y enseguida que terminamos de leer decimos, no fue como el final del Eternauta, tan interesante, ¿será posible? Y ese es un final importantísimo, que el historietista dice, ¿será posible? Porque si fuera posible debería ser algo. Recordarán el último cuadrito, con letras gruesas. ¿Será posible? Que es la actitud real del lector cuando finaliza la lectura de algo o del espectador de cine. Es una actitud sana, pero uno no tiene una actitud sana, uno es un enfermizo profesional cuando se dedica a estas cosas, que apunta a ser un poco esotérico, un poco como Macedonio, sin lograr, por ejemplo, Elena Bellamuerte es una de las grandes poesías argentinas, que no es fácil memorizar. Me gustaría, nuestro amigo Raúl Santana, sería su gran desafío, que memorice Elena Bellamuerte, porque está llena de corcoveos, de ángulos extraños. Es una poesía que no, espiritista también. Y el pedazo que quisiera saber dónde están esos papeles también. ¿Quién tiene el original? Porque acá hay muchos originales de Macedonio, pero no son los principales, no están repartidos por todo el mundo a esta altura, ¿no? Y ahí dice, te llevaste a ella y me la dejaste conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué se llevó? Se llevó el cuerpo, lo que le dejó es el espíritu de la eternidad. No me acuerdo bien cómo dice, porque soy lo peor memorizando, por lo menos debería memorizar eso, ¿no? Es decir, cada vez más me convenzo que la memoria es otra forma del arte, y como se perdió por muchas razones. Una contribución al arte, para los que no somos artistas, sería recordar por lo menos 2 párrafos de una poesía, pero que sea algo de Macedonio por lo menos, que es un desafío recordarlo. Otras cosas que uno recuerda son más fáciles. Lo que está en este museo es esto, me parece, es esa capacidad de preguntarnos si es posible hacer esa transferencia entre un objeto real materializado y un elemento de la ficción. Se materializa la ficción, como creía Todorov en ese, por lo que recuerdo, tan interesante análisis de varios tramos importantísimos de la literatura universal. Ni me acuerdo qué libro era. Entonces este museo niega su carácter de tal al materializar elementos de la ficción, de ficciones muy conocidas por todos nosotros. Cualquier ficción puede tener un elemento material, no es necesario que aluda en sí misma a máquinas, pero justo las que aluden en sí misma a máquinas, a las que ponen en sí mismo el tema del cine, como Quiroga o Bioy Casares, justo las que se maquinizan siguen siendo literatura. ¿Qué pasa cuando alguien hablen de esas literaturas de máquinas o no? Como en el caso de la de Piglia, que también habla de máquinas y habla de máquinas narrativas, como hablan en general los semiólogos, pero un poco inocentemente. ¿Qué pasa cuando alguien pone una realidad y construye esas máquinas? Se acaba la literatura, se literaturizan esas máquinas. Es un gran desafío para un espectador de este museo, que está, a mí me parece, en gran medida renovando la fórmula del espectador de los museos. Eso lo quieren hacer todos los museos porque en general tienen una fama de... Cuando una vez le dije al ministro de Educación, no el actual, el anterior, vamos a construir un museo del libro. Me dijo, pero un museo, qué aburrido. No voy a decir el nombre. Pero no es ninguna imputación. En el fondo tenía razón, porque es posible pensar eso en un museo. Pero justo lo que vino a hacer Pi acá con sus compañeros de trabajo es todo lo contrario. Es decir, revisar las bases mismas de la constitución de lo que haría no divertido un museo, e indagar en las bases de lo que sería la diversión, que es la fórmula del lector, del espectador, del cine mismo. Es decir, cómo entender que convenimos que es cine y ajeno a nosotros lo que estamos viendo, si efectivamente
forma parte de conjeturas sobre las proyecciones de nuestra propia imagen y lo que a veces llamamos nuestra propia imaginación, que efectivamente quedan rondando como fantasmas acuciantes a la vida de las personas y que producen formas de identificación que no son fáciles de explicar, como las que dije antes. Me gustó ver a Alfredo Alcón con la cara de San Martín, si no, es una vergüenza eso. San Martín, que tiene un daguerrotipo nada más, y no es conocida su cara salvo por un daguerrotipo, no tenía esa cara, pero sustituimos la cara de verdad, que por suerte alguien le sacó un daguerrotipo, es contemporáneo al daguerrotipo, la sustituimos por un personaje que constituye la rara condición del personaje de actor. Entonces, el tema del actor es lo mismo, es el tema de Hamlet, del teatro dentro del teatro, el tema del existencialismo. Sartre analiza a un actor que hace Hamlet, pero creo que buena parte de Sartre está ahí. Pero es un actor que a lo mejor en ese momento le duelen las muelas, no dice eso, es más fino para los ejemplos Sartre, pero son las dos cosas, o no son las dos cosas. Tenemos el drama de elegir que es un actor y nos decimos, qué pena que justo cuando está diciendo este gran monólogo le duelen las muelas. Ese es el tema de la náusea. ¿Por qué se siente náusea? ¿Por qué es nauseoso el personaje sartreano? Porque tiene la revelación ¿de qué? De que está diciendo una frase amorosa y está sentado sobre una púa. Entonces no puede decir, te declaro mi amor, pero estoy sentado sobre una púa. No, es esa anulación de la simultaneidad hacia a la compleja vida de los cuerpos y por lo tanto hacia el cuerpo también fantasioso. En Borges todo esto se traduciría en los idiomas artificiales, o en el juego con los idiomas artificiales, siendo él el mago de la lengua no artificial. El panel que está, lo vi todo muy rápidamente, me parece magnífico el trabajo que se hizo, porque recuerda todos los grandes temas de esta tradición de la literatura argentina, que involucra a Borges, pero llega sin duda hasta Quiroga, a Holmberg, que es el panel de Wilkins. El panel de Wilkins es una locura total. O sea, la traducción hacia la locura también está presente. Es cómo clasificar objetos. Y cómo, yo ahora lo siento mucho en la biblioteca. El bibliotecario es una profesión que no se imagina. O sea, cada vez que cierra las compuertas de la locura se produce un bibliotecario cada vez más burócrata. Porque la locura es intentar clasificar y creer que hay una armonía clasificatoria en el mundo. Borges también lo cree, solo que para hacer humoradas con eso. Entonces, la gran humorada es que es posible la clasificación, pero el mundo queda cada vez más borroñado con la clasificación. Es decir, cada vez que se habla, está muy certificado en la frase no hables que embarras todo. Algo así dice la frase, ¿no? No aclares que se oscurece. Bueno, es una frase muy profunda del saber popular que finalmente tiene la gran pregunta. ¿Es traducible al saber erudito? ¿Es traducible a la ciencia? ¿Es traducible a Einstein? La frase de mi tío que dijo, no aclares que estás embarrando todo. Entonces, esa traducción nos pone en estado tembloroso. El museo se traduce a biblioteca, la biblioteca al cine, el cine a un mausoleo que es parecido a un museo pero tiene momias, a una catedral que tiene los huesos de San Martín, pero no está en el atrio central. Es todo raro del mundo. El clasificador cree que lo pone en términos correctísimos, y menos mal que existen, porque nos dicen, no estás tan loco, si todavía podés distinguir una mesa de una silla, no hay locura. Haber representado el diálogo de Borges, es decir, poner el teatro en el museo, ese diálogo es un diálogo donde la malevolencia argentina llega a extremos culminantes. De dos personas que atribuían malevolencia a todos los demás menos a ellos, pero después de ese libro hay que convenir que eran los dos seres más malos del mundo, ¿no? Solo que nos hacen reír y en el medio enhebran una teoría literaria de un nivel tal que no la consuman porque nos habría abrumado a todos, que creo que es una teoría naturalista en el fondo, o sea, es un intento de copiar la realidad. Cada vez que se detienen a meditar sobre lo literario, en el Borges de Bioy, aparecen diciendo esto es natural, o sea, se parece a como la gente habla. ¿Cómo Borges va a buscar parecerse a como la gente habla? Sin embargo, ese propósito está ahí como un naturalismo escondido en toda
la ficcionalización llevada al estadio del sueño. Entonces todo eso forma parte de... Si un museo quiere capturar eso, evidentemente tiene que empezar sobre sí mismo, indagarlo, pensar sobre los supuestos de su misma constitución, y todo eso dentro del Estado argentino. Por lo tanto, contribuyen a hacer al Estado, aunque el Estado no lo quiera, y hasta es mejor que no lo quiera, porque si se diera cuenta de lo que pasa acá, se asustaría mucho. Mejor dejarlo un poquito más tranquilo, porque bastante más asustado está por otras razones. Pero se asustaría mucho porque se estaría preguntando sobre las mismas bases de su constitución onírica. Porque si no me engaño, esto sigue siendo parte del Estado, ¿no? Por más cosas que digamos acá, seguirá siendo parte del Estado, pero es parte del Estado bajo esta constitución onírica. Entonces, si uno dice, ¿para qué sirve la literatura, el arte, la película, los videos, los films? Sirve para efectivamente poner bajo el estado de una emoción onírica y espiritual, vinculada al espiritismo también. El espiritismo es muy profundo en las clases populares porque tiene algo que después se traduce a energías científicas que no tienen por qué después responder a ningún espiritismo, porque es un saber vulgar. Sin embargo, ese saber vulgar tiene la idea del collage, la idea del montaje, montar la vida de los muertos con los vivos, tocar en una mesa que aparezca alguien. Son tonterías, pero tonterías muy profundas. Me acuerdo haber visto en algún museo alguna vez el panel de Breton. Es el mismo de Wilkins, que está acá. Él ponía todo en sus viajes como el que junta boletos o entradas de cine o programa, y un argentino turista que dice hice Venecia, hice Toronto e hice Montreal, y muestra entradas de cine, programas, y los pega en la pared e invita a los amigos que lo vean. Bueno, esto está hecho deliberadamente, es el esquema de Wilkins, la clasificación inclasificable, que da a reír. Y André Breton tenía uno de esos en la casa, que una vez se expuso en un museo, no me acuerdo, en Francia. Y es asombroso, es un tamaño gigantesco, es una gran pared de la casa que tenía pegado todo lo que había recogido en África, en México, en Francia, todas las porquerías, los detritos estaban ahí hechos, un gran collage. Y eso se llamaba surrealismo, que es un poco parecido... Sí, aunque los nombres son todos artificiosos, es un poco parecido a lo que estamos viendo acá, a la maravilla que estamos viendo acá. Bueno, nada más. Bueno, muchísimas gracias a Soledad, a Andrés y a Horacio por esta mesa de inauguración con final macedoniano. Humorístico, recorrido macedoniano. Quería decir solo una cosa, que algo que nos inspiró, que no fue Breton, pero sí que explica por qué la lógica esa. Estuvimos pensando mucho para toda la parte de la planta baja en el pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, en la idea del collage como modo de construir. Y contra la idea de una racionalidad planificadora, pensamos que se podía construir con los restos de la literatura, los restos del arte, los objetos en desecho, y que eso nos permitía construir. Entonces seguramente hay muchos restos que nosotros olvidamos al momento de construir, que están en el fondo de nuestras imágenes. Y sí quería decir dos cosas que olvidé, que creo que para este museo la máquina real de eternidad, y eso es la hipótesis con la que armamos el subsuelo del museo, es la única máquina de eternidad que conocemos efectiva, es el libro, ¿no? Entonces, por eso finalmente después del recorrido por las fantasías que fuimos construyendo, era para terminar en una apología de eso que parece aburrido y que sin embargo es uno de nuestros objetos más profundos en términos de memoria social y de diversión. Y antes de invitarlos a divertirse en este museo, quería decir que esta muestra está dedicada a Ricardo Piglia, sin cuya obra no hubiéramos imaginado muchas de estas cosas. Gracias a todos.